Bueno, hola a todos ustedes, ¿cómo se encuentran? Hoy es un placer para mí estar acá en el tercer foro de Humanismo Digital. Este espacio fue diseñado exclusivamente para ustedes, así que les quiero pedir un enorme favor en estos minutos. Alisten palomitas, refresco y disfruten de lo que les vamos a hablar el día de hoy. Bueno, yo quiero comenzar esta charla con una frase de Leonardo da Vinci que dice: no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Yo estoy convencido que estamos en una de las grandes revoluciones que ha vivido la humanidad en los últimos cientos de años, pero no una revolución de lo digital. Aquí creo que va a ser un poco disruptivo con mis compañeros anteriores y creo que no solo estamos en una revolución de lo digital, creo que estamos en una revolución absolutamente de todo, de lo biológico, de lo neurológico, de lo social, de lo cultural, de lo emocional. Y obviamente sí creo que la tecnología está influyendo en esa gran revolución. Hoy, mi meta en estos minutos que tengo con ustedes es mostrarles todas las revoluciones que estamos viviendo. Para eso, quiero empezar con este personaje. Este personaje que ustedes ven al lado izquierdo se llama Domingo, mi abuelo. ¿Sí? Mi abuelo me decía que cuando él era pequeño nunca conoció un televisor. A mí siempre me ha llamado la atención cómo un niño podría crecer sin televisión, pero mi abuelo me decía que él nunca la conoció. Las formas como mi abuelo conoció el mundo fue a través de estos juegos de calle que ustedes están viendo, como el trompo, la coca, la golosa, los piquis. Así fue como mi abuelo conoció el mundo. Luego les quiero presentar este personaje, ¿sí? Se llama José, mi papá. Mi papá me decía que él conoció la televisión, al contrario de mi abuelo, que nunca vio la televisión en su infancia. Mi papá vio la televisión al final de su infancia. Él me decía que a los 8 o 9 años ve por primera vez un televisor. Obviamente una televisión como ustedes la ven ahí, en blanco y negro, un televisor pequeño, sin control remoto y un único canal. Luego llega este personaje, Andrés, quien les habla. Yo soy de la generación de la televisión, yo crecí con televisión. La televisión en mi época no era un bien de lujo, ¿sí? Era un producto que se consumía de manera masiva. Yo ya crezco con televisión a color, ¿sí? Crezco no con un canal como mi papá, sino que yo crecí con 18 canales. Para los que sean de mi época, no sé si se acuerdan que teníamos los 3 canales básicos, Canal 1, Canal A, Señal Colombia, y teníamos otros 15 que venían a través de algo que se llamaba la parabólica, que en mi época les decíamos la perubólica, porque casi todos los canales llegaban de nuestros hermanos peruanos, ¿correcto? Y luego llegan estos dos personajes, Jerónimo y Joaquín, mis hijos, ¿sí? La generación que yo llamo la generación del Wi-Fi, la generación de 42 pulgadas de pantalla plana, de high definition, es la generación de Netflix, la generación de Amazon, la generación de Disney Plus, es la generación del Xbox, del Play 4, del iPhone, es esta generación. Y hoy quiero mostrarles cómo estamos viviendo una revolución, sí, de lo digital, como hemos hablado el día de hoy, y cómo la tecnología de generación a generación ha ido impregnando nuestras formas de vivir y sobre todo las formas como nos divertimos y como conocemos el mundo. Sí, estamos en la revolución de las formas como nos divertimos, pero quiero seguir hablando sobre la tesis que les tengo el día de hoy, y es que no estamos en un cambio de época, o estamos en un cambio de época. Estamos en medio de una de las grandes revoluciones, pero no es una revolución sobre lo digital, no es una revolución sobre las formas como nos divertimos o nos acercamos a la tecnología. Es que también nos estamos revolucionando biológicamente. Les quiero mostrar. En el año 1900, una institución en Europa hace una investigación sobre a qué edad le llega la menarquia a las mujeres. Para que ustedes se ubiquen, menarquia es la primera menstruación que tienen las mujeres. En el año 1900, ubíquense por favor, es una investigación que solo se hace en Europa, con todas las fallas que podría tener una investigación en esa época, pero el resultado que nos arrojó esa institución en el año 1900 es que la menarquia le llegaba a las mujeres en promedio a los 14 años, 4 meses. 14 años, 4 meses. Luego, 50 años después, 1950, la OMS, Organización Mundial de la Salud, vuelve a actualizar esa investigación y encuentra, obviamente en esa nueva actualización, incluye en América, incluye en otras regiones del mundo, y encontramos en el año 1950 que la edad promedio de la menarquia en las mujeres ahora era 13 años, 2 meses.
Quiere decir, mujeres, ustedes que me están viendo, que en solo 50 años adelantaron un proceso biológico en casi 10 o 11 meses. Y en el año 2000, hace 21 años, volvemos a actualizar la investigación y encontramos que la edad promedio a nivel internacional, obviamente eso cambia de un país al otro, pero a nivel internacional la edad promedio de la menarquia son 12 años. ¿Qué quiere decir? Mujeres, ustedes en 100 años modificaron un proceso biológico que se llama la menstruación en casi 24 meses. Eso desde las teorías de la evolución es muy raro, ¿sí? Generalmente para que se presenten estos procesos biológicos se requieren cientos de años. ¿Qué quiere decir esto? Que este cuerpo que ustedes están viendo el día de hoy no es el mismo cuerpo que existía hace 50 años o hace 100 años. Y no es el mismo cuerpo que ustedes van a ver en 70 o en 80 años. Estamos en la revolución de lo biológico. Y mi pregunta es, ¿cuánto de esa revolución de lo biológico está determinado por la tecnología? Pero sigo con mi tesis. No estamos solo en la revolución de lo digital. No estamos en la revolución de cómo nos divertimos, no estamos en la revolución de lo biológico, también estamos en la revolución del sistema nervioso. Nuestros sistemas nerviosos se han venido transformando. Les quiero contar, hace 10, 11 años, Estados Unidos hace una investigación que a mí me encanta. Cogieron adultos de más o menos 60 años contra niños de 6, 7 y 8 años y los exponen durante 40 minutos a ver videos, sobre todo videos musicales que tenían muchas imágenes por segundo. Para que ustedes más o menos hagan una idea de los videos que hicimos en esa investigación o que se hizo en esa investigación. Para los amantes del rock, no sé si alguna vez han visto un grupo que se llama Guns N' Roses, con una de sus canciones que se llama November Rain. Es una canción que en 4 minutos y medio tú más o menos estás viendo entre 1000 y 1200 imágenes. Pues esos fueron los videos a los que expusimos adultos y niños durante 40 minutos a que los vieran. ¿Qué creen ustedes que pasó al final de los 40 minutos? Casi todos los adultos mayores nos dijeron lo mismo. Nos decían cosas como, siento fatiga visual, me siento cansado. Incluso algunos reportaron estar mareados. Pero cuando les preguntábamos a los niños de 6, 7 y 8 años, los niños de 6 años lo que nos decían es, quiero más videos, déjeme ver más, me gustaron. Parece ser que la tecnología está afectando nuestro sistema nervioso y de una u otra forma nos está ayudando, nos está generando habilidades para estar concentrados a mayor número de estímulos por minuto. Esto es lo que les quiero hablar. Estamos en la revolución no solo de lo digital, estamos en la revolución de lo biológico, en la revolución de nuestros sistemas neurológicos y cómo la tecnología ha venido afectando eso. Y vuelvo nuevamente a las fotos de mi familia, ¿sí? Y lo que yo empiezo a entender es que la tecnología ha venido generando una serie de revoluciones, ¿sí? No solo en los cuerpos de esas personas que ustedes ven ahí, no solo en los sistemas neurológicos de esos hombres que ustedes ven ahí, absolutamente todo está cambiando. Yo me imagino que el mundo que conoció Domingo, mi abuelo, es muy diferente al mundo que están conociendo Jerónimo y Joaquín. Pero sigo con mi tesis, no la pierdan de vista. Estamos en un cambio de época y lo que les quiero mostrar el día de hoy es que estamos viviendo grandes revoluciones. No solo sobre lo digital, estamos viviendo grandes revoluciones en diferentes campos. Bien, quiero mostrarles otro ejemplo. Desde que yo me volví papá, hace 11 años, he venido teniendo una idea y es que he querido saber cómo son los cerebros de los nativos digitales. Estos niños que tienen menos de 13 años, y me ha llamado la atención cómo funcionan esos cerebros, cómo la tecnología, la sociedad, la cultura viene impactando esos sistemas nerviosos. Afortunadamente, la Universidad de Barcelona, con su departamento de genética, pues ha hecho muy buenos avances, nos ha entregado muy buenos resultados y les quiero mostrar cuál es el cerebro de esos chiquitines que usted ve por ahí, ¿sí? Que andan en el colegio, que andan en el parque cercano a su casa. ¿Y qué sabemos de ellos? Parece ser que los niños de ahora tienen un menor número de conexiones en las áreas de memoria. Es decir, parece ser que los niños de ahora tienen menor capacidad de memorizar que nuestros padres y nuestros abuelos. Claro, porque es que creo que la tecnología ha venido influyendo en las áreas de memoria porque yo ya no tengo que aprenderme los números telefónicos porque tengo un dispositivo que los guarda.
O ya no necesito aprenderme las fechas especiales porque hay un dispositivo tecnológico que me lo recuerda. O es más, no tengo que tomar apuntes en clase porque tengo un dispositivo con el que puedo grabar las cosas. Parece ser que nuestros niños de ahora tienen menor número de conexiones en las áreas de la memoria. ¿Qué digo yo? Punto negativo para la tecnología. Pero también hemos encontrado que los niños de ahora tienen un mayor número de conexiones en las zonas de integración. Es decir, los niños de ahora pueden incorporar muchos más datos a una sola actividad. Es lo que nosotros llamamos los multitasking o los multitarea. Piensen ustedes cómo es la vida de un niño de ahora. El niño llega en horas de la tarde, se conecta a su consola de videojuegos y está pendiente de un estímulo que es el personaje, el protagonista de la historia. Pero mientras está jugando con ese personaje, tiene que estar atento en la parte superior de su pantalla al tiempo, pero también tiene que estar atento al número de vidas que tiene, pero también tiene que estar atento a las armas que ha utilizado y no ha utilizado, pero también tiene que estar atento a conectarse y hablar con otros jugadores. Niños que pueden conectarse a 7 y 8 estímulos de manera simultánea. Cuando me dicen que los niños de ahora tienen mayor número de conexiones en zonas de integración y en áreas de atención, digo punto positivo para la tecnología. Pero también sabemos que los niños de ahora no son tan buenos almacenando información. Los niños de ahora son buenos buscando información. Nuestra generación era buena almacenando, no sé si se acuerdan ustedes. Nosotros éramos de los que tomábamos apuntes en el colegio y guardábamos esos cuadernos. Piensen ustedes en sus PC. Tenemos carpetas y dentro de esas carpetas tenemos otras carpetas y dentro de esas carpetas tenemos una cantidad de archivos que muchas veces ni siquiera los volvemos a ver porque somos buenos almacenando. ¿Sí? Nuestro cerebro funciona en almacenar. Cuando almacenamos nos sentimos tranquilos. Miren los niños de ahora. Muchos de ellos son un poco torpes almacenando información. No graban bien las cosas, cuando guardan información no la encuentran, porque su cerebro ya no está orientado a almacenar. Su cerebro está orientado a buscar nueva información. Esos son dos procesos diferentes. Los niños de ahora son muy buenos buscando nueva información en redes sociales, ¿sí? Y en motores de búsqueda. Cuando yo pienso que la tecnología le ha ayudado a los niños a buscar nueva información, ¿qué digo? Punto positivo para la tecnología. Y esto, compañeros, ustedes que me están viendo allá, es parte del cerebro de estos nativos digitales, ¿sí? De estos niños que están entre los 0 y los 13 años. Atención a lo que les estoy contando. No solo estamos viviendo una revolución en lo digital, estamos viviendo una revolución en la forma como nos divertimos. Estamos viviendo una revolución biológica porque nuestros cuerpos están cambiando. Estamos viviendo una revolución en nuestros sistemas nerviosos, pero también estamos viviendo una revolución en nuestros procesos psicológicos. Atención, memoria, pensamiento, inteligencia, lenguaje, se están afectando. ¿Y cuánto de eso se le debe a la tecnología? Pero voy a ir un poco más allá, ¿sí? ¿Y qué tal si seguimos con esto de estamos en un cambio de época y estamos en una revolución absolutamente de todo, no solo de lo tecnológico? Y para eso voy a hacerles una exposición muy rápida sobre las generaciones. Démonos un permiso de ver las últimas generaciones y todo lo que ha pasado. Hablemos un poco de la generación X, ¿sí? Para que se ubiquen rápidamente. Generación X son los nacidos entre 1965 y 1979. Son ustedes los que me están viendo que están más o menos entre los 42 y 56 años. Es la generación del VIH, apareció en su época, ¿sí? Fue la generación que se asustó con esta nueva enfermedad. Fue la generación del rock and roll, ¿sí? Y en el caso de Latinoamérica, del rock en español. Fue la generación que vio la caída de las grandes dictaduras, que vio por televisión la caída del muro de Berlín. Pero es la generación que se empezó a separar con más frecuencia con relación a las generaciones anteriores. ¿Saben? La generación X nos enseñó formas diferentes de vincularnos. Es esta generación que estrenó los primeros celulares. Esos celulares viejos que solo nos servían para llamar, ellos los estrenaron. Estrenaron los primeros chats, fueron los primeros en utilizar mensajería de texto, pero también es esta generación que le encanta comunicarse a través de la televisión, le encanta enterarse del mundo a través de los noticieros y utiliza mucho el celular, el email y el WhatsApp. Es la generación que le encanta Facebook, LinkedIn, YouTube. Es la generación que sus motivadores principales es la presencialidad. Les encanta el contacto físico. Miren, yo creo que en esta pandemia
Las generaciones que más han sufrido la pandemia es la generación X, porque a ellos sí que les hace falta encontrarse con sus seres queridos, pero verlos, tocarlos, abrazarlos, consentirlos, para ellos la presencialidad es importante. Pero también les gusta leer, escuchar música, viajar, ¿sí? Es la generación que aprendió a través de la magistralidad. Es la generación que se relacionó con la educación de maneras asimétricas, donde había un profesor que era el que sabía y había otro que era el estudiante que debía aprender del otro, ¿sí? Es una generación que le encantó tomar apuntes, que le encanta que le enseñen. Esa es la generación de los X. Y se caracterizan porque son estables, les encanta la estabilidad económica, la estabilidad emocional, le encanta ser estables. Pero ¿saben algo? Es la generación de los productivos. Creemos que es la generación que más le gusta trabajar. ¿Sí? Es la generación que no solo trabaja 8 horas, trabaja más de 8 horas. Es la generación que el trabajo está asociado a su medidor de éxito. ¿Sí? Ellos se sienten vivos trabajando. Esa es la generación de los X. Pero miren ustedes la siguiente generación. La generación de los Y, o como los conocemos por ahí, los millennials, ¿sí? Es esta generación que nacieron entre 1980 y 1999. Son estas personas, ustedes que me están viendo, que están entre los 22 y 41 años. Es la generación que ya no solo hablaba del peso, sino de las monedas duras. Es la generación que habla del euro, del dólar, del yen. Es la generación del Viagra. Y cuando hablo del Viagra es la generación de la revolución de los medicamentos y de los fármacos. Es la generación del genoma humano. Ellos de pequeños vieron la primera oveja clonada, pero también es la generación de los contratos a término fijo inferior a 1 año. Ya en esta generación nos olvidamos de pensionarnos, ¿sí? El tema de la estabilidad laboral se empieza a hacer difícil en esta generación. Es la generación que estrenó los primeros smartphones, ¿sí? No solo el celular que servía para llamar, sino el celular con el que puedo ver televisión, con el que puedo jugar, con el que puedo tomar fotos. Ellos estrenaron los primeros celulares inteligentes. Es la generación que vio televisión por cable, es la generación de las redes sociales, ¿sí? A ellos les encanta Internet, se comunican con el mundo a través de Internet. Les encanta su smartphone y al igual que la generación de los Z, les encantan los email y el WhatsApp. Es la generación que utiliza Facebook, LinkedIn, Instagram, les fascina el Twitter. Es la generación de Netflix, es la generación de YouTube. Es la generación que les encanta socializar. Pero no solo socializar físicamente, sino que pueden socializar virtualmente. Ellos empiezan a hacer ese híbrido. Pero ¿saben algo? Es tal vez la generación que más ha estudiado. Esta generación mide su éxito con los años de estudio, ¿sí? Es la generación que sueña no solo con tener una carrera, sino que es la generación que sueña con tener una especialización, una maestría, un doctorado, un postdoctorado. Parece ser que estudiar les genera tranquilidad y sensación de éxito para el futuro. Pero es la generación que ya no solo trabaja por plata, es la generación que le gusta trabajar en sitios que les gusta. Es la generación que se empieza a pensar en el clima laboral. Y si hay un clima que no me gusta, no estoy ahí. Y es la generación que odia en su gran mayoría las tareas domésticas. Ellos ya no les gusta hacer aseo en la casa, prefieren subcontratar a alguien un par de días para que lo haga. Es la generación que ya no quiere cocinar, que prefiere pedir a domicilio. Lo llaman por ahí la generación de los domicilios, la generación de los Y. Es la generación que aprendió de manera grupal. Desde muy pequeñitos les enseñamos a trabajar en equipo. Entonces, cuando ellos se conectan en una clase, no solo quieren que el profesor les enseñe cosas, quieren tener espacio para trabajar con sus pares, ¿sí? Y poder aprender cosas con los otros. Pero es la generación del tutorial, ¿sí? Les encanta que el aprendizaje esté para ellos. Es la generación que si no sabe hacer arroz, baja un tutorial de YouTube, pero que la información esté ahí para cuando ellos la necesitan. Que si no saben hacer un nudo de corbata, pues lo buscan en un tutorial, pero que la información esté para ellos. Es la generación de los emprendedores. Ellos ya soñaron con ser sus propios jefes. Algunos dicen que es la generación de los egocéntricos, un poco narcisos, se creen mejor que los otros, pero es la generación del síndrome de Peter Pan. A ellos les tocó alargar la infancia y la adolescencia, no pudieron salir tan rápido de sus casas, ¿sí? Porque los escenarios laborales estaban más difíciles. Ellos tuvieron que estudiar más, tener más años de experiencia laboral. Sus papás se fueron entre los 16 y 20 años. Estos están yendo entre los 30 y los 35. Se ha demorado más el tema de la salida y de la emancipación de sus casas. Y luego llega la generación de los Z, la generación de los centennials. ¿Quiénes son esos?
Son esos ustedes que me están viendo, que nacieron entre el 2000 y el 2009, que deben tener ahorita por ahí entre 12 y 21 años. Es la generación que ya no habla de la moneda física, sino de la moneda virtual. Hablan del Bitcoin. Es la generación que habla del cambio climático. Oiga, en su generación apareció el Wikipedia. Y es la generación que tiene mucho más incertidumbre laboral. Ya no estamos hablando de contratos a término fijo inferior a un año, sino que estamos hablando de contratos por días o por horas. La inestabilidad laboral empieza a ser parte interesante de esta nueva generación. Esta generación son los famosos nativos tecnológicos. Dentro de sus palabras maternas no solo está mamá, papá y tetero, sino que ellos también hablan de emojis, filtros, like, influencers, youtubers, tiktokers. Eso es parte de su vida, ¿bien? Les encanta comunicarse a través de internet, pero también les encanta el smartphone, las tablets, los portátiles, es decir, dispositivos que ellos puedan trasladar y que no los obligue a estar en un espacio físico. Es la generación de Instagram, pero es la generación que les encanta TikTok, pero también les encanta Snapchat, Spotify, les encanta YouTube, Netflix, WhatsApp, Telegram. Es esta generación. Es la generación que los motiva a la tecnología. Es la generación que ya quiere flexibilidad laboral. Oye, no me pagues por estar 8 horas sentado en una empresa, sino dime qué es lo que toca entregar y yo me organizo mi tiempo. Déjame ser flexible con los tiempos. Es la generación que le gusta trabajar unos días en la casa, otros días en el trabajo, otros días en la finca. Es decir, no necesariamente estar en un sitio. Y es la generación de los activistas sociales, que cuando sienten que algo no se da bien, salen a las calles a protestar. Es la generación que va en contra de lo normalmente establecido. Si sienten que algo es injusto, lo luchan. ¿Sí? Es la generación que aprendió de manera autodidacta, es la generación que le gusta la tecnología y es la generación que aprendió con redes sociales. ¿Sí? Les encanta que no solo les dicten clase, sino que puedan conocer a través de sus pares. Mire que estas relaciones asimétricas en la educación se empiezan a cambiar y ahora quieren es aprender con otros y ojalá esos otros estén en diferentes partes del mundo. Es una generación que se creen autosuficientes. Es la generación de los irreverentes, pero sobre todo es una generación que le encanta la diversión. Mire, la diversión es la moneda de cambio de la generación Z, ¿sí? Cuando un joven de generación Z paga un semestre en la universidad, no solo quiere aprender, quiere divertirse mientras aprende. Cuando alguien de la generación Z va a un restaurante y paga por una comida, no solo quiere comer y divertirse. Cuando va a un centro comercial y compra un pantalón, no solo quiere comprar un pantalón, quiere tener una experiencia divertida en el ejercicio. Para ellos la diversión se vuelve su moneda de cambio. Y bueno, y finalmente vamos con la generación alfa, ¿sí? De ellos no sabemos mucho, pero nos vamos a arriesgar a decir cosas, porque hasta ahora los estamos conociendo. La generación que nació entre el 2010 y 2021. Son estos, sus hijos, sus sobrinitos, sus primos, los que están entre 0 y 10 años, ¿correcto? Es la generación del Wi-Fi. Pero ojo a lo siguiente, no es el Wi-Fi que nosotros conocemos. Los estudiosos de este tema dicen que es esta la generación que va a vivir la democratización de Internet. Parece que va a llegar un momento en que el Wi-Fi va a ser completamente gratuito, porque el negocio no va a ser el proveedor de Internet. El negocio va a ser que todos entremos de manera masiva a Internet y allí las grandes empresas se van a lucrar a través de publicidad, de productos, de servicios. Ellos van a conocer, no sé si nosotros lo alcancemos a ver, pero ellos van a conocer el Wi-Fi gratuito. Bien, la democratización del Internet. Ellos van a conocer los pagos en línea, para ellos está el bilingüismo obligatorio, ellos son la generación de la conectividad. Es la generación que hoy en la mañana hablaban, es la generación de la realidad aumentada. Cuando ellos nacieron en el 2010 salió el primer iPad de Apple y dentro de su lenguaje materno no solo está mamá, papá, tetero, sino que está el crush y el stalkear. ¿Sí? Es la generación que son la generación del multicanal. Se la llevan muy bien estando conectados con varios dispositivos tecnológicos al tiempo. Tú los ves y es este niño que está en su smartphone jugando, viendo algún video, pero tiene la tablet al lado, pero está viendo en televisión al mismo tiempo. Es la generación que le encanta estar en multicanal. Es la generación del smartphone, de las tablets, de los portátiles, igual que la generación anterior. Es la generación de Instagram, de TikTok,
de Snapchat, de Spotify, de Parchís, de YouTube, de WhatsApp, de Telegram, de Google Maps, Google Play, es la generación de Netflix, es la generación de Amazon Prime, de Disney Plus, es la generación de Fortnite, es la generación de Twitch. Es esta la generación, ¿sí? Los aplicativos es parte de su vida. Es la generación que le encanta divertirse y disfrutar todavía mucho más que la generación anterior, ¿sí? Si hay algo que no los divierte, no se conectan. Pero es la generación que le gusta estrenar, que se aburre muy rápido de la tecnología, que si yo tengo FIFA 20 ya no me sirve, necesito FIFA 21. Y si tengo FIFA 21 en unos meses necesito FIFA 22, ¿sí? Es la generación que todo el tiempo necesita estar innovando en tecnología. Es la generación de la hiperconexión. Es la generación que le gusta el aprendizaje flexible. Tiempos para estudiar, pero también tiempos para ocio, para divertirse. Les encanta el tiempo flexible. Pero sobre todo, y no lo pierdan de vista, es la generación de los desafíos. Mire, es esta generación de niños que todos los días se conectan al computador para ver clases y se aburren, porque no les gusta que un profesor les enseñe. Ellos lo que quisieran es que su profesora les creara desafíos y ellos encontrar la respuesta o averiguar el conocimiento resolviendo desafíos. Ya no les gustan las relaciones asimétricas, ya no les gusta que les den el conocimiento, quieren descubrirlo. Y es la generación que les encanta que todo lo que les den esté ajustado a sus necesidades y preferencias individuales. Ya no les gusta lo de todos, ahora les gusta cosas personalizadas. Y si ustedes lo ven, estas son las grandes revoluciones que estamos viendo. Estamos en un cambio de época. Lo tecnológico, la diversión, lo biológico, el sistema nervioso, los procesos psicológicos y la forma como vemos el mundo se está transformando todos los días. Ahora la misión de nosotros es, o nos subimos al bus de esta revolución o nos quedamos viendo cómo este tren se nos va. Mi nombre es Andrés Gamba, me encanta haberlos acompañado, estas son mis redes sociales. Si quieren seguir hablando sobre los cambios de la tecnología, si quieren seguir hablando sobre salud mental, me pueden seguir en esas redes sociales. Para mí es un placer haberlos acompañado y ojalá sigan con esta pregunta de la revolución en la que estamos viviendo.